Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a otro de los cursos que hemos estado dando quincenalmente. Sí, mi nombre es Alejandro García, soy gerente de base instalada y en este caso, bueno, le voy a dejar la palabra a Leticia López, quien es nuestra gerente de soporte para el curso de hoy, que es de manejo de casos de soporte desde NetSuite. Listo, Leti, adelante. Bueno, buenos días a todos. Como ya comentó Alejandro, bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un poquito cómo es el manejo de los casos dentro de NetSuite. Mi nombre es Leticia López, yo soy la gerente de soporte base instalada en NetSoft y esta es un poquito la agenda que vamos a estar llevando, eh, cómo asignar mis accesos a los clientes. Vamos a ver el seguimiento y asignación de casos. Lo vamos a ver desde NetSuite, cómo nosotros gestionamos la herramienta y desde el acceso que le damos al cliente. Vamos a ver también un poco las preferencias de soporte y por último vamos a ver cuáles son los reportes que están disponibles en NetSuite para todo el seguimiento y parametrización de los casos que tengamos en la herramienta. Por último, vamos a tener un espacio para que nos hagan llegar las preguntas que tengan respecto del tema y vamos a estar contestando por ahí algunas de ellas. Sí, así es. Por favor, digo, como hemos hecho anteriormente, todas las preguntas, por favor, nos las escriben en el chat y si hay tiempo, las vemos al final. Si no nos sobra tiempo, con gusto, se las resolvemos vía correo electrónico. Listo, perdón, Leti. Gracias, Alex. Eh, bueno, vamos a iniciar con la parte de la configuración. Aquí en la parte de soporte vamos a tener nuestras preferencias de soporte. Aquí es donde vamos a estar actualizando, perdón, vamos a estar configurando todas las preferencias que vamos a tener para llevar todo este proceso. Vamos a configurar nuestras plantillas, correos electrónicos, cómo es que vamos a estar manejando el seguimiento. Vamos a tener valores predeterminados para llevar el estatus de cada uno de mis casos, en qué estatus va a caer cuando yo tengo un caso nuevo, cuando ya estén capturados, si alguien me reabre un caso que previamente cerré, en qué estatus voy a tener la visibilidad de esos casos y hasta definir las prioridades, ¿no? Mi prioridad por default de nuevos casos, ¿cuál va a ser? Si es que el cliente no me pone ese valor cuando esté creando el caso. Aquí también hay una parte de bloqueo de casos. Esta parte quiere decir que yo voy a definir un periodo en el que voy a dejar que ese caso pueda ser reabierto una vez que el ejecutivo de soporte ya lo cerró o definitivamente si pasan estos días que yo configuré en esta parte, ya el caso no puede ser reabierto y entonces tendríamos que abrir un nuevo caso para el seguimiento de la consulta. Aquí en mi parte de notificaciones voy a tener la opción para yo poder definir si voy a estar enviando archivos de notificación en la creación de mis casos, tanto a mis representantes de soporte como a mis clientes como tal. Si voy a permitir que mediante un correo genérico se cree un caso de soporte, es decir, yo desde mi empresa voy a tener un correo electrónico, por ejemplo, soporte@netsoft.com. Si me mandan un correo a ese mail, se va a estar generando un caso de soporte directamente en mi base y obviamente voy a tener la notificación también. La asignación
Voy a notificar a los responsables en cuanto alguien haga la asignación de mi caso de soporte y voy aquí también a configurar si voy a mandar o no, perdón, mis casos de las notificaciones de actualización. En cuanto yo genere una respuesta hacia mi caso de soporte, se va a estar también generando un correo electrónico. Y si tengo una escalación o un cierre, también aquí puedo parametrizar que se envíe o no esas configuraciones de correo electrónico hacia mis ejecutivos de soporte o hacia los clientes. En la parte de externo, aquí es si yo definí que mediante el correo electrónico me va a generar un caso de soporte, aquí voy a poner la URL, que esto ya es un poquito de parametrización con Outlook o con Google, eh, para poner el link de cuál es la URL donde yo voy a poder estar recibiendo esa parte de mis correos electrónicos para los casos. Y esta parte de correo electrónico entrante, aquí pues me lo da por default NetSuite para la parte de cómo va a estar direccionando. Esta es como un tipo URL que enlaza hacia mi base para definir que me esté creando y actualizando ciertos casos de soporte, ¿no? Una vez que yo contesto y que llegan los mails, NetSuite me genera una cadena específica que esa va a ser mi link para que se estén ligando a cada uno de los casos de soporte de las respuestas correspondientes, ya sea respuestas que envía el ejecutivo de soporte o respuestas que el cliente nos hace llegar. Y aquí un poquito en la parte de realización de pedidos, yo puedo parametrizar mis estados del caso, cuáles son mis prioridades, los tipos de caso que voy a estar generando, cuál es el origen, si me llegó por un mail, por teléfono, por web, que es directamente mi acceso a soporte. Y también voy a tener la opción de estar configurando soluciones a mis casos, que si tengo una solución ya definida recurrente hacia un caso específico, lo puedo establecer como respuesta para la solución del mismo. Vamos a ver ahora un poquito cómo es que le doy el acceso a mi cliente. Aquí en el acceso es importante que tengamos previamente generado el contacto a quien le vamos a dar acceso. Aquí, por ejemplo, en este cliente, estos son mis contactos a los cuales yo le puedo dar acceso. Tengo que editar el registro del cliente y aquí en mi pestaña de acceso voy a seleccionar el contacto y el correo electrónico al cual le voy a asignar el acceso. El rol, aquí en la parte del rol puedo tener diferentes roles, al igual que el resto de los roles que tengo, se pueden configurar y dejar parametrizables para que el usuario solamente vea lo que ustedes le están dando permiso. Aquí voy a tener la opción para notificar mediante un correo electrónico que le estoy dando un acceso a nuestra base de soporte y vamos a asignar una contraseña manualmente. El usuario también puede cambiar la contraseña. Una vez que entre con la contraseña preliminar que nosotros le asignamos, ellos pueden cambiar desde las preferencias su contraseña. Ahora, algo importante es poder indicarle a los clientes cómo es la ruta con la que ellos van a estar ingresando. Si aquí ya le dimos acceso, le vamos a compartir que este es el correo electrónico con el que le generamos acceso
y la contraseña que en este momento asignamos. ¿Cómo saber la URL donde tiene que estar entrando el cliente para que nos llegue el caso a nuestra base de datos? Vamos a configuración, en compañía y en mis preferencias generales. No, perdón, es en información de la empresa, información de la compañía. Aquí NetSuite me va a colocar cuáles son las URLs en esta pestaña, URLs específicas que hacen referencia a mi base de datos para poder estar direccionando. Entonces, en este caso es esta, inicio de sesión en el centro de clientes. Con esta URL es la que yo tengo que compartir a mis clientes para que sepan que en esta URL es donde ellos pueden accesar para estar colocando y ver todo el seguimiento de de los casos que ellos han generado. Como veo dentro de mi cliente, yo voy a tener una pestaña específica de soporte donde yo voy a poder visualizar cuáles son los casos que el cliente ha estado generando, cuál es el estatus. Esta es una visión muy general de cómo, de los casos que tengo en seguimiento con este cliente en específico. Y eso, bueno, también me da una visibilidad para estar gestionando cuáles son los datos de soporte, ¿no? Voy a entrar ahora en la parte de la URL del cliente. ¿Cómo se vería si yo aquí, si se dan cuenta, ya tengo registrada la URL que les comentaba? Cuando yo me logueo como cliente, voy a ver una pestaña distinta a la que nosotros como usuarios de NetSuite vemos la interfaz. Y de este lado voy a ver cuáles son mis casos abiertos. Como les decía, aquí, bueno, con el rol que asignen al cliente, ustedes pueden quitar o añadir preferencias para que ellos puedan estar visualizando. Entonces, aquí en la parte de soporte, ellos ven este resultado, que es realmente como una vista que normalmente vemos dentro de NetSuite. Ve su número de caso, ve cuál es el título del caso que tenemos, el estatus, mi fecha de incidente y mi último fecha de mensaje. Si yo abro cualquier caso de soporte, yo puedo estar visualizando cuál es el seguimiento que me ha dado el área de soporte a ese caso en específico. ¿Cuáles son las respuestas que he tenido? ¿Cuáles son los mensajes que yo he estado realizando como cliente para que ellos vean el estatus y todo el seguimiento de los casos de manera natural? Aquí es importante, igual que ellos pueden ver aquí cuáles son los casos que han reportado, tienen el filtro para ver todos los casos, solo los casos abiertos, los escalados, los cerrados. Y si en algún momento se les vuelve a presentar una situación que ya nos habían reportado anteriormente, ellos puedan tener aquí todo ese detalle de cuál fue el seguimiento que se le dio para que a lo mejor ya ellos mismos se queden con el conocimiento y puedan estar solucionando situaciones recurrentes que se están presentando. ¿No? Desde aquí el cliente puede estar creando un nuevo caso. Este formulario también lo podemos personalizar, podemos añadir campos, podemos llegar hasta el nivel de detalle que ustedes requieran. Por ejemplo, voy a abrir aquí un test de caso donde mi mensaje sea problemas.
con timbrado, por ejemplo. ¿Ok? En este momento, cuando le doy clic en enviar, ya se genera un caso de soporte en mi base. Aquí, como el cliente lo estuvo generando desde el acceso que yo le di, en automático, si yo regreso a NetSuite de este lado, voy a volverme a loguear. Aquí yo ya puedo visualizar y se queda relacionado en en mi lista de casos, ya se queda direccionado a ese cliente. Si mi cliente manda al correo electrónico que yo definí una consulta, mi lista de casos se va a ver como que es un caso de un cliente anónimo o el cliente que ustedes definan, porque justamente pues no está ligado desde el acceso que yo le di al cliente para identificar a qué cliente corresponde. Entonces, acá me decía que el cliente había generado mi caso 255 y si voy a ver aquí mi lista de casos, ya tengo asignado el número de caso 255 creado. Mi primer estatus, de acuerdo a mis preferencias, es no iniciado y se asigna a un representante en automático, que esto también lo podemos configurar a través de las preferencias del cliente. En este momento llega también un correo electrónico, como le dijimos que me esté llegando mis notificaciones cuando creo el caso, cuando actualizo, cuando cierro. Me llega aquí que tengo ya una asignación del caso con plantillas también personalizadas. Le llega también al cliente una notificación de que su caso ha sido creado. Aquí estas plantillas también las puedo parametrizar. Puedo colocarle aquí si necesito el número del caso, a qué persona fue asignado, si es que tengo contacto directo con mis representantes de soporte. Todas estas plantillas también pueden ser parametrizables y me van a estar llegando los correos de esta forma. En esta parte yo puedo ya editar mi caso una vez que el representante entra a ver cuál es la situación del caso, si mis problemas, mi mensaje fue claro, si necesito hacer un acercamiento con el cliente y en este momento pueden ir cambiando ya los estatus a los diferentes estatus que yo estoy, que configuré para ir dando seguimiento y saber en qué progreso va este caso de soporte. Aquí una parte importante es la parte de los mensajes. Yo puedo generar desde aquí correos electrónicos, generando una respuesta hasta hacia mi cliente, pidiéndole a lo mejor más detalles de el caso, pidiéndole una sesión, eh, o a lo mejor generando ya desde aquí interacción directamente interna. Esta parte es para mi comunicación interna. A lo mejor yo dependo de otras áreas para dar seguimiento a este caso de soporte y a lo mejor yo también llevo un seguimiento interno de asignaciones. Entonces aquí en este caso, a lo mejor yo necesito asignarlo, no sé, voy a poner ejemplo de nosotros, ¿no? Asignarlo a mi área de desarrollo y de esta manera yo puedo definir que sea solo de forma interna mi comunicación o que sí sea enviada al cliente. Una vez que yo lo coloco solo de forma interna, el cliente en esta parte
Esos casos que yo definí como solo de forma interna, él no va a tener visibilidad. Él únicamente va a ver los mensajes que yo mando por correo electrónico directamente hacia el cliente o los mensajes que yo marco aquí como de forma que sí ellos puedan tener visibilidad. Entonces, si yo aquí solicito ayuda al área de desarrollo con este caso, lo marco de forma interna y de igual forma cuando ellos me responden mi caso, todos los que son de forma interna sí se quedan, yo aquí los voy a ver como parte de mi seguimiento y control interno, pero del lado del cliente ellos no van a tener visibilidad de ver toda esta información interna que estoy manejando. Eh, Voy a estar también visualizando mi lista de mis casos, cuáles son los que tengo, es como una vista de cualquier otra transacción, yo la puedo personalizar. Estos, por ejemplo, que vienen aquí en captura, estos no están asignados a un representante de soporte. Aquí es importante que al empleado que ustedes vayan a asignar para este caso esté marcado con el checkbox de representante de soporte, si no, aquí en mi lista de asignación no va a aparecer ese empleado, aunque ya lo tenga registrado en HUIT. Si no tiene ese checkbox de que es un representante de soporte, no me va a aparecer para poderlo asignar. Y aquí quisiera mostrarles, por ejemplo, estos tickets que están generados con un cliente anónimo. Estos son los que yo les comentaba que son los que así es como me van a caer cuando mi cliente me mande un correo al correo que yo definí genérico para la creación de casos. Se crea mi caso, pero como no identifica una relación con un cliente dentro de mi base de datos, me va a estar creando el caso a un cliente anónimo que en la medida que a mí me llegue la notificación de que ya se generó este caso de soporte, yo tendría que estar editando y asignando aquí al cliente específico para que también él tenga la visibilidad desde el acceso que nosotros le generemos. Aquí ya lo estamos relacionando y ya puedo dar el seguimiento específico, ¿no? En este momento que yo lo asigné, ya el caso va a estar en mi pantalla de soporte del cliente en específico y va a tener visibilidad también el cliente desde el acceso que nosotros le dimos. En la parte de informes, yo voy a tener también ciertos informes que me da ya NetSuite por default y que obviamente también puedo estar parametrizando. Aquí en esta parte es donde yo puedo estar visualizando el análisis de casos abiertos, eh, de mis casos cerrados, la asignación de escalación, si yo creo casos que fueron escalados a ciertas personas, cómo va esa parte de escalación en cuanto al seguimiento de mis casos abiertos, mis casos cerrados, y voy a tener también aquí actividad de casos por representante de soporte. Vamos a ver por aquí algunos. Por ejemplo, este es mi reporte de análisis de casos abiertos. Yo lo puedo poner a una fecha determinada dependiendo de cuál es el parámetro que voy a estar visualizando. Voy a tener la opción también para personalizarlo y me va a dar aquí por representante de soporte cuál es el promedio de tiempo, perdón, que lleva el caso que tiene ahorita asignado de forma abierta. ¿Cuántos son los casos abiertos en los que mi representante de soporte está dando seguimiento? Y puedo aquí estar monitoreando cuáles son mis días, ¿no? Ver
mis promedios, mis tiempos de respuesta, eh, en qué se está atorando cierto caso, si es un tema que tengo del lado del cliente que estoy esperando información, si es un caso en el que no hemos podido resolver de forma interna, si es un caso que tengo escalado, todos los casos que tenga abiertos en seguimiento, tanto del lado del cliente como del lado interno, van a estar aquí visualizándose y van a formar parte de mi estadística. De igual forma, voy a tener también mi detalle de casos cerrados, también lo puedo personalizar y ver a determinada fecha, ver cuáles son los casos que me están cerrando, cuál es la recurrencia, el monitoreo, el tiempo promedio que se llevó ese caso hasta su cierre, cuánto tiempo me estoy tardando en estar cerrando o dar solución a los casos por cada uno de mis representantes de ventas. Aquí puedo estar monitoreando, puedo, igual que todos los reportes de NetSuite, exportar, parametrizar para que se estén enviando por correo electrónico y pueda tener el monitoreo. Y por último, tengo este reporte. Este me da un reporte de actividades por cada uno de mis representantes de soporte, cuáles son los casos asignados a ellos. Aquí a lo mejor puedo ver qué representante de soporte tiene menos casos, está trabajando en menos casos, qué representante de soporte está saturado con casos y puedo aquí hacer reasignaciones, ver mis tiempos de respuesta. A lo mejor de este pues tiene un caso, pero pues lo tiene ahí abierto desde días, entonces estar monitoreando esta parte. ¿Cuál es mi tiempo de promedio para la asignación? Aquí como desde mis parámetros y mis preferencias generales estoy poniendo a una persona que se asigne, pues en automático se va a hacer la asignación a mis representantes de soporte, o si me queda alguno pendiente como los que les mostraba, pendiente de asignar, cuánto tiempo me tardé en hacer esa asignación hacia un ejecutivo de soporte, mi tiempo de respuesta promedio hasta el cierre, cuántas interacciones tuve de ese caso y cuál es mi porcentaje de solución en un primer contacto. Si a mi primera respuesta yo pude dar una solución satisfactoria para el cliente de ese caso y se dio el cierre, o fue un ir y venir para poder llegar a la solución de este caso. También lo puedo ver, filtrar por algún representante en específico, irme hasta el detalle. Si yo le doy aquí clic en el número del caso, me va a decir por cada uno de los representantes de soporte el número de caso específico, cuál fue mi fecha de creación, mi última modificación, en qué etapa lo tengo, a qué cliente corresponde y mis tiempos que ya habíamos visto desde la parte inicial. Entonces, esos son los reportes que da como tal NetSuite y es, bueno, un poquito de lo que queríamos mostrarles sobre este tema el día de hoy. Le doy la palabra a Alejandro. Perfecto, Leti, pues muchísimas gracias. Por favor, bueno, el tiempo ya casi se nos acaba. Entonces, les pediría que si tienen alguna duda, por favor, nos escriban a marketing@netsoft.com o a garcia@netsoft.com y con gusto resolvemos cualquier duda que tengan. El próximo curso que vamos a tener se llama Lead to Cash. ¿Sí? Les estaremos haciendo llegar la invitación vía correo electrónico como lo hemos hecho anteriormente. Sí, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Leti, igual. Y pues quedamos atentos para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.
Gracias.